Hola, hola YouTube. Nuevamente bienvenidos a este podcast todo sobre relaciones de pareja. El día de hoy me pareció un buen ejercicio hablar de los errores que he cometido en mis relaciones de pareja, sí, en las mías. Y aunque es algo que ya he platicado en otros capítulos o en otros videos del canal, pues hoy vamos a andar un poquito más, lo vamos a hacer como un poquito más, pues llevadero, más allá de esta visión de psicóloga, etcétera. Y pues bueno, les voy a hablar de el que para mí es como el primer novio formal que tuve, porque los anteriores fueron relaciones sumamente cortas, novios de escuela que solamente veía mientras estaba en la escuela, saliendo era como si no fuéramos nada. Mi primer novio lo tuve en mi último año de preparatoria. Él era un chico que era más grande que yo. De hecho, él no estudiaba en la prepa. Por alguna razón tenía amigos en la prepa. Él me llevaba en 4 años, 5 aproximadamente, y pues entraba a vender dulces, literalmente. Entonces me acuerdo que un día, pues él me echó como que el ojo. Yo estaba con mi mejor amigo en la preparatoria. Mi amigo me hizo la observación de que había un chico lindo que me estaba como viendo y así. Yo no le tomé mucha importancia, me fui a mi clase, estando en la clase lo veo como que sube a los salones de enfrente y dije, ah, pues qué raro, ¿no? Y entonces, pues ya saliendo de nuestras respectivas clases, mi mejor amigo me dice que lo fue a buscar, o sea, que lo fue a buscar a su salón para pedirle su ayuda para presentarnos. Entonces, pues me dio mucha pena, no supe cómo reaccionar. El punto es que, pues ya saliendo de nuestras clases, me acerqué, platicamos, pues muy, muy amable el chico, realmente. Y pues nada, o sea, salimos unas cuantas veces, después él me pidió que fuera su novia, le dije que sí, me platicó en ese momento que pues él tenía una hija. Yo pues como que le agradecí la honestidad, me dijo que era algo como que creía que yo necesitaba saber, porque evidentemente pues en algún momento iba a tener que conocer a su hija, etcétera. Esa relación realmente no duró tanto tiempo, honestamente no sé por qué anduve con esta persona, bueno, sí lo sé. Durante mucho tiempo en mi vida, la verdad es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasaba mucho y un profesor mío que llegó a darme unas sesiones de terapia me dijo algo muy fuerte que ayer platicaba con uno de mis pacientes, y es que durante mucho tiempo en mi vida yo era esta típica persona como que se dejaba escoger y no que escogía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo no era alguien que decía, ah, me gusta fulanito y voy a andar con fulanito y le voy a hablar a fulanito y demás, sino que lo que ocurría es que pues los chicos se me acercaban, me hacían la plática, inicialmente a veces ni siquiera me atraían mucho físicamente, pero algo en ellos, en su forma de ser, en su forma de tratarme, me conquistaba, si queremos verlo así, entonces yo como que iniciaba esas relaciones. Esta relación realmente no duró mucho, fue pues de los únicos y de los últimos novios que mi papá llegó a conocer. A él lo conocí, como les decía, en mi último año de preparatoria. Ese fue el año en el que mi papá se enfermó previo a fallecer. Entonces, pues evidentemente, este chico para mí representaba como una oportunidad de escape, como, pues sí, alguien con quien podía divertirme, pasármela bien, reírme un rato en medio de pues todo el caos que estaba empezando a ocurrir en mi casa por esta situación. La relación no duró mucho tiempo, estuvimos juntos yo creo que unos 5 o 6 meses aproximadamente, y después de eso él me terminó un día bien raro por llamada. Long story short, pues tiempo después, ya yo estudiando como la preparatoria, porque para esto esta persona era como muy misteriosa, o sea, él era alguien como que en ese entonces no había tantas redes sociales como ahora, pero sí, pues ya existía Facebook, ya existía Messenger, etcétera, y yo la única manera que tenía de contactarlo era pues a su celular, o sea, directo en mensajes de texto o llamadas. Y entonces, un tiempo después, porque teníamos amigos en común en Facebook, me aparece un día su Facebook y entonces me meto al Facebook a chismosear
estando yo en la biblioteca de la universidad y me doy cuenta que el tipo era casado y evidentemente tenía una hija. De hecho, me acuerdo perfectamente que cuando me cortó, me dedicó la canción de Aléjate de mí, de Camila, y si no la han escuchado, escúchenla, y ya después de ver esto, pues todo lo demás tuvo como mucho sentido para mí. Después de él, pues pasó un tiempo considerable, evidentemente yo no quería una relación, él y yo terminamos, a los pocos meses mi papá pues falleció. Evidentemente yo estaba en duelo, acababa de entrar a la universidad, estaba como muy confundida, como viviendo muchos procesos de adaptación al mismo tiempo y pues no, o sea, no tenía cero ganas de tener una relación. Conocí a un chico cuando yo entré a la universidad que me gustaba, o sea, me llamaba mucho la atención, era la típica persona como súper extrovertida, muy sociable, muy carismático, pero pues, o sea, fue algo que no se pudo dar porque yo entré a la universidad de la tarde y después me pasaron a la mañana y pues ya nos dejamos de ver y pues pasaron. En el segundo semestre de la universidad conozco a, hasta el momento, mi relación más larga. Pues él era igualmente un chico más grande que yo. Él de hecho pues era más grande que los de su salón. O sea, era grande para estar en el semestre en el que él se encontraba cursando la universidad. Esa relación para mí representó muchas cosas y hasta el día de hoy, pues en algunas cosas es un referente para mí. Él era como, pues es, o sea, es, porque pues sigue siendo, es alguien muy inteligente. Era alguien que, pues bueno, hasta el día de hoy puedo decir que tiene un muy buen físico. Él es competidor eh, pues de esta cuestión de fisicoculturismo y todas esas cosas. Yo precisamente lo conocí en una competencia de estas y pues si llegas a ver esto, sorry, voy a contar esta historia. Entonces, pues en mi escuela, en el auditorio de la escuela de la universidad, hubo una competencia de fisicoculturismo que yo fui a ver con unas amigas y pues estando ahí pues lo vi, me llamó la atención, me gustó. Podría decir que a él sí lo elegí porque pues yo fui como la primera que le echó el ojo. Y en ese momento yo ni siquiera sabía que, o sea, quién era, no sabía que era de mi carrera, que estudiaba lo mismo que yo, no sabía nada de él, sino que después de eso, como yo al ponerle mi atención empiezo como a verlo, o sea, en mi edificio y entonces digo, ah, estudia psicología, ah, y esto. Y pues ya en algún momento, pues empezamos como que a cruzar miraditas, etcétera, y pues ya al final, pues él fue como quien dio el primer paso, se acercó a mí, empezamos a platicar, tuvimos una primera cita pues medio rara para mí, porque pues me llevó a entrenar a un gimnasio, en ese entonces yo no hacía, pues sí hacía ejercicio, pero, o sea, hacer pesas no era como pues mi mayor pasión en ese entonces. Entonces, pues como que no. Pero bueno, o sea, tuvimos esa cita medio extraña, o sea, extraña como que no era algo que normalmente haces en una primera cita. Platicamos, me cayó bien, me cocinó ese día, comimos, volvimos a salir otras cuantas veces y me gustaba mucho platicar con él. Evidentemente teníamos muchas cosas en común. Desde él, como es de la edad de mi hermana mayor, escuchaba música que yo escuché como a lo largo de mi vida por mi hermana. Entonces teníamos pues gustos similares en música, a los dos nos gustaba hacer ejercicio, evidentemente de diferentes formas. Los dos estudiábamos psicología, nos gustaban como autores pues similares, pues nos gustábamos. Y al inicio de confesar que yo lo baté, porque yo no me sentía como preparada para estar en una relación, porque pues seguía estando deprimida por lo que había pasado con mi papá. Esta relación tuvo muchas altas y bajas. Terminamos y regresamos infinidad de veces por diferentes razones.
Yo en ese momento pues tenía muchos problemas de inseguridad, de autoestima, eso sumémoslo el duelo. Yo en ese entonces no era consciente de que no sabía decir que no. Yo era alguien que complacía mucho a las personas, que tenía mucho miedo a que la gente se alejara de mí, sobre todo por lo que yo estaba pasando. Y entonces yo tendía como a hacer las cosas que las personas me pedían, como para complacerlos, a pesar de que yo me sintiera incómoda o que no tuviera ganas de hacerlo. Por ejemplo, cuando yo lo conozco, saliendo de mis clases, yo tomaba un curso de inglés porque uno de mis objetivos era tener una certificación en inglés, aunque no me la pedían, me gusta el idioma. Y cuando yo empiezo ya como formalmente a andar con él, pues abandono el inglés para tener más tiempo libre para estar con él. Y era algo de lo cual yo no estaba convencida. Evidentemente él no me lo pidió, pero fue algo que yo hice, aunque no estaba cómoda haciéndolo, simplemente para tener más tiempo libre para pasar con él. Y yo tenía pues dos grupitos de amigos, unas amigas que eran como de mi salón y un grupito de amigos de un salón en el que había estado antes de cambiarme de grupo. Y yo me aislé de ellos, o sea, ellos saliendo de la escuela pues se iban al cine o se iban pues, a tomar unas cervecitas, a la casa de alguien, echar relajo, etcétera. Y yo no iba, o sea, y no porque no quisiera ir, muchas veces quería ir, pero aunque o sea, no me arrepiento, no me quejo de lo que hice en su momento, sí soy consciente de que esas pequeñas acciones que yo tuve en esta y en otras relaciones, pues empezaron a generar problemas dentro de la relación porque yo no tenía una identidad y no tenía una vida propia tampoco. Mi vida giraba alrededor de mis parejas y seguramente a alguien también le ha pasado esto, que en cuanto entra a una relación deja de ver a sus amigos, a lo mejor abandona algunos hobbies porque no es algo que comparten con sus novios o se alejan de ciertas personas que no aprueban la relación y es algo súper común, pero eso no quiere decir que sea lo más saludable. Entonces, poco a poco yo como que fui cediendo en estas pequeñas cosas o incluso cuando él me decía, ay, no entres a tu clase, vamos, tú y yo a hacer tal cosa. A veces yo no me sentía cómoda porque siempre he sido como muy nerd, o sea, no matada, pero siempre fui como muy comprometida con la parte profesional y la escuela. Y yo decía, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, porque falte un día no pasa nada. Pero yo no me sentía cómoda, o sea, sentía que no estaba siendo fiel a mí misma. Y él empezó a sentir lo mismo de mi parte, porque pues no voy a victimizarme en estos relatos, porque él pues evidentemente además de estudiar psicología, además de tener más responsabilidades que yo porque iba en un semestre más avanzado, además pues él tenía las responsabilidades de que vivía solo en ese entonces. Yo vivía con mi mamá y mi hermana. Tenía pues el compromiso con el tema del gimnasio, de sus entrenamientos, de comer a ciertas horas, y él también empezó como a dejar de lado estas cosas, o sea, a dejar de entrenar para pasar más tiempo conmigo, a comer cosas que generalmente él no comía porque su dieta era súper estricta, a pues atrasarse incluso en las entregas de sus trabajos, pues evidentemente porque estábamos todos los días juntos cuando no teníamos clase todo el día juntos y no era algo saludable. Y esto evidentemente pues empezó como a trasladarse a otras cosas. El punto es que estas situaciones como de querer estar todo el tiempo juntos porque estábamos muy enamorados y al mismo tiempo como de sentir que no teníamos espacio o individualidad, era como esta lucha constante que nos hacía terminar y regresar, terminar y regresar, terminar y regresar. Y aunque yo creo que la edad no es necesariamente un tema que genere como o que tenga que ser tema de problema en una relación, al menos creo que en ese momento y en esa etapa de la vida de cada uno, pues queríamos cosas diferentes. Yo estaba pues iniciando mi carrera, no tenía otras responsabilidades, no tenía un trabajo. Y él, pues evidentemente ya estaba pensando en qué iba a hacer cuando terminara de estudiar, meterse a trabajar, crear como planes más a mediano plazo de pues vivir con una pareja, etcétera. Y
como que no congeniábamos y yo tampoco sabía si estaba lista para dar esos pasos, evidentemente. En ese entonces yo tenía 19 años y él 23, tirándole a 24. Entonces, pues estuvimos juntos toda la carrera, o sea, todo el tiempo que yo estuve estudiando psicología. Em, Nuestras peleas eran muy intensas. Cada que nos peleábamos o nos dejábamos de hablar o teníamos algún problema, yo experimentaba mucha ansiedad. Yo tenía como mucho miedo a que él me abandonara. O sea, él era para mí, pues evidentemente todas esas cosas que yo había decidido dejar de hacer por estar con él y al mismo tiempo era como esta, te va a escuchar feo, pero era como esta droga que me mantenía distraída del dolor que yo estaba experimentando por haber vivido una pérdida tan importante. Entonces, pues era una situación muy difícil, muy conflictiva, como de muchos altibajos. Eso no es amor. Quiero aclarar a quien ve este video que eso no es amor, evidentemente. Y pues sí, evidentemente cada vez las cosas se ponían peores. Él era una persona como yo, muy inseguro también. Tenía algunos temas de celos que no eran como pues tan directos, evidentes. O sea, él jamás me prohibió que hiciera ciertas cosas o que dejara de ver o de hablarle a ciertas personas. Pero sí era algo, o sea, sí habían comentarios que él me hacía respecto a mis amistades masculinas, sí había ciertas cosas como de, ay, es que fulanito quiere contigo, o yo sé que eventualmente tú me vas a dejar, porque esto, porque el otro, porque no tengo esto, porque aquello, porque no sé quién soy, porque no sé qué estoy haciendo en mi vida, etcétera. Y todo eso, insisto, se trasladaba a la relación. Terminamos y la verdad es que no terminamos de una buena manera. Yo también reconozco que pues hice cosas negativas en esa relación, más allá de no poner límites, el tema de que sí, cuando peleábamos yo llegaba como a salir con otras personas, simplemente salir, no pasaba nada, pero tengo claro que el tema de no compartirlo y de no ser honesta con él, pues era algo que pues que no ayudaba, ¿no? A estas situaciones. Y pues terminamos pues de una mala manera con ultimátums, ya como haciéndonos mucho daño el uno al otro y pues ya. Después de eso, yo tuve como la típica relación como de puente o de liana, en donde pues yo iba saliendo de esta relación, inmediatamente me metí a otra relación con una persona que además también estaba en la misma situación que yo. Es decir, él también tuvo una relación, de hecho más larga que la mía, con una chica que fue su novia desde la preparatoria. Y como que empezamos a tener una amistad y una cercanía porque nos quejábamos, o sea, como de nuestros exes. Era como de, ay, es que ella hacía esto y esto y esto. Ay, sí, él también hacía esto y esto y esto. O pues es que yo sentía como que pues no podía hacer ciertas cosas o no le gustaba que estuviera todo el tiempo con mis amigos o luego estábamos en reuniones con mis amigos y como que no se adaptaba y a mí me pasaba exactamente lo mismo. Entonces como que teníamos esta parte como de apapacho, de comprensión, de sentirnos entendidos y demás. Y eventualmente eso llevó como a que, pues tal vez confundiéramos ese confort que estábamos sintiendo el uno en el otro con algo más. Empezamos a andar. Tampoco duró mucho tiempo esta relación, de hecho duró muy poquito, como 4 meses, y muy rápidamente se convirtió en algo muy tóxico, porque si bien yo como que corté y soy esa persona que termina una relación y no vuelves a saber nada de mí, hay quien pues tiene la idea de que pues está padre conservar la amistad después de una relación importante, pero yo sí creo que hay situaciones donde no se puede, o sea, donde no es posible hacer eso. Y hay ciertas cosas que tienen que estar presentes para que eso realmente pase, entonces no. Entonces yo pues sí corté, o sea, tajantemente con mi ex, pero él no. Él siguió en contacto con su ex y siguió saliendo con ella y siguió manteniendo un cierto tipo de relación y no era tanto el tema de que estuviera en contacto con ella porque a pesar de que pues, tengo cierto lado celoso también,
Nunca he sido una persona como que piense que el estar con alguien me da el derecho de prohibirle a alguien hacer algo o hablarle a alguien o lo que sea. Entonces, pues bueno, él siguió como en contacto con esta persona y algo que ocurría mucho y que yo llegué a darme cuenta de eso es que cada que él y yo teníamos una discusión, un desacuerdo, una pelea, él buscaba a esta chica y eso no me gustaba. O sea, no me gustaba que tuviera él como que hablar de nuestros problemas de pareja precisamente con su ex. Y esto pues se fue escalando a situaciones, por ejemplo, en las que él invitaba a, o sea, esta chica, o bueno, la familia de él, para ser justos, la familia de él invitaba a esta chica porque la conocían de años a las reuniones familiares y así. Y yo no era requerida, o sea, ella iba y yo no iba. O situaciones en las cuales ella tenía un problema y él me dejaba a mí, o incluso hubieran varias situaciones donde él me llegó a dejar plantada por ir a ayudarla a ella con algo. Entonces, como que pasó de un tema de mantener una amistad como a priorizar la relación que tenía con ella, cualquiera que fuera, por encima de la nuestra. Y eso no me gustaba y eso me empezó como a generar pues algo que justo yo nunca había hecho antes en una relación y era como pues reclamarle eso, estar al pendiente de qué hacía, qué no hacía y no me gustaba la persona en la que me estaba como convirtiendo o ese lado de mí que se estaba manifestando. Entonces, como que entre yo más trataba de, o sea, de tratar de hacerle ver el cómo yo me sentía, él como que más a la defensiva se ponía. Y hace poco un amigo me dijo, pues es que el güey estaba con las dos y tú nunca te diste cuenta. Y dijo, tal vez sí fui como muy ingenua, pero pues yo asumía que no. O sea, que no era eso lo que estaba pasando. Y pues ya igual después de, pues de muchas discusiones, de yo sentirme como segundo plato, etcétera, pues ya le puse fin a esa relación y también quedó en el pasado. No he sabido nada de esa persona desde ese entonces. Después de eso, pasaron un par de años, por primera vez en los cuales yo no estuve en una relación y por primera vez yo decidí no estar en una relación porque no me sentía bien como para hacerlo. Como que hubo una etapa donde se me juntaron muchas cosas y yo entré en una profunda depresión porque como que tuve que enfrentarme al duelo de lo de mi papá. Sí, durante 3, 4 años lo pospuse y no quise trabajarlo ni lidiar con eso. Y después me vino el duelo de mis relaciones, como que no habían terminado bien. Y después me vino el duelo de que ya había salido de la carrera y no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. Entonces me deprimí unos meses, me, pues me refugié en quedarme en mi casa, llorar, comer comida chatarra y estar todo el día viendo televisión. Y después de unos meses como que me cansé de autocompadecerme, busqué trabajo, tuve mi primer trabajo en psicología, bueno, en recursos humanos. Me metí al gimnasio, empecé a entrenar. En ese entonces fue cuando empecé. Y pues como que decidí estar sola, o sea, sí llegué a salir con personas, sí llegué a tener citas, sí llegué a pues a otras cosas, pero no a relaciones como tal. Yo no quería, o sea, no quería como volver a exponerme y volver como a experimentar pues lo difícil que es que las cosas no salgan como tú quieres. Y después de unos, no sé, 3 años de eso aproximadamente, empecé a sentir esta necesidad de nuevamente estar en una relación. Empecé a salir con personas ya con una intención clara de tener una relación. No todas fueron pues positivas, evidentemente pues tuve citas con personas que no sabían que querían o que estaban en otras relaciones y no lo habían dicho o que pues estaban como muy clavados con sus exes o que simplemente no querían algo serio. Y me reencuentro con un ex amigo de la preparatoria que en realidad no fuimos muy cercanos, fuimos amigos como el primer año de prepa. Y me lo reencuentro en un gimnasio y entonces empiezo como a salir con él, como en un tema de amistad, honestamente.
pero a mí siempre me había parecido atractivo, pero su personalidad y la mía sentía que no se llevaban, entonces nunca pasó, o sea, nunca nos dijimos, ah, me gustas o algo así antes. Y empezamos a salir y empezamos a salir y empezamos como a pues, ver diferentes cosas como que teníamos compatibles, lo del gimnasio, pues los recuerdos del pasado, gustos en común. mm, pues nos gustábamos también físicamente, nos gustaban como esta parte como de salir, viajar, conocer. Y yo empecé como a ilusionarme, ahora tengo claro que yo puse mucha expectativa en esa relación y no por él, sino por el enorme vacío y la necesidad que yo tenía de sentirme acompañada, de sentirme importante, de estar con alguien, o sea, sí, de estar con alguien. Y él era muy misterioso, era muy raro, habían muchas cosas en su vida que eran como muy extrañas, ocultaba muchas cosas de sí mismo. Para ese entonces, literalmente, alguna vez mi terapeuta me dijo, ay, lo has buscado en internet y era como un fantasma, o sea, no existía rastro de su existencia en la Tierra. Y eso me empezó a dar un poco de mala espina y me empezó a hacer ruido y me empezó a dar desconfianza. Y cuando yo lo confronté y le dije, es que yo quiero una relación que tenga esto y esto y esto y esto, pues él me dijo, es que creí que sí te lo podía dar, pero no puedo. Y pues para mí fue el final de todo. No fue, o sea, no fue una relación como tal, fue un intento de relación. Salimos como 3 meses, de los cuales, según él, fuimos novios un mes, porque pues el hecho de que saliéramos y nos besáramos para él ya era como que ya éramos algo, aunque nunca hubo una pregunta o un acuerdo de por medio. Y como al mes de eso, mes y medio, conozco a mi demonio y nuevamente yo no estaba en un buen momento para estar en una relación. Acababa de renunciar a mi comodidad de trabajar para una empresa, de tener un sueldo fijo, prestaciones, vida godín, y me estaba aventurando a pues sí, a emprender esta parte de ser psicóloga, de trabajar por mi cuenta, de buscar pacientes, de crearme una reputación. Mm, no estaba ya muy en contacto con mis amigos, o sea, como que cada quien estaba en sus cosas. No hacía como muchas cosas, o sea, para mí, personalmente para mí. Y creo que esa sensación como de vacío, de siento que algo me falta, no estoy feliz, quiero como algo diferente en mi vida, quiero sentirme feliz, quiero tener con quién salir, con quién hacer esto, con quién compartir, quien me escuche cuando tengo un mal día. Y todo este hueco y esta necesidad era lo que yo pensaba que era la falta de una pareja. Y en realidad era mucha falta de amor propio y trabajo personal. Y digo mi demonio porque ya he hablado de esta persona en este canal más de lo que me gustaría. Y honestamente es alguien a quien ya liberé, por así decirlo. O sea, puedo decir que ya perdoné la parte que necesitaba perdonar de la situación tan traumática que viví junto a esta persona. No es alguien que me va ni me viene, o sea, si no vuelvo a saber nada de él en toda mi vida, no va a afectar mi vida en ningún sentido. También he logrado como hacer las paces y entender que cada persona tiene un propósito en tu vida y que a veces pues no es personal, ¿sabes? O sea, sí es personal, pero no es personal porque pues cada quien da lo que tiene. Y he logrado entender que si yo no hubiera conocido a esta persona y hubiera vivido esas cosas que viví con esta persona, no hubiera tenido la oportunidad de aprender y crecer tanto en mi persona durante esta pandemia. Porque, o sea, en esta pandemia yo logré cerrar muchas cosas, llorar muchas cosas, trabajar muchas cosas en terapia,
intentar cosas nuevas como hacer las paces con mi soledad, dejar de huir a estar sola, hacer cosas sola, viajar sola, conocer personas, hacer nuevos amigos, despedirme de otros que no eran mis amigos, aventurarme a vivir sola, em, regresar a vivir con mi mamá después de mucho tiempo, volver a independizarme, eh, hacerme responsable de otro ser vivo, mi perro, que lo amo y lo adoro y es mi confidente de vida. Y creo que todo eso no hubiera pasado si la vida no me hubiera dado este golpe de realidad cuando yo, pues estuve mucho tiempo en terapia, trabajé muchas cosas, sé hacer muchas cosas en cuanto a, o sea, he leído muchos libros de crecimiento personal, me considero una persona espiritual, practico meditación, hago yoga, hago ejercicio, trato de cuidar mi salud, mi alimentación, pero a pesar de todos esos pequeños logros que yo creía que tenía, realmente mi amor propio era nulo y no pude aceptar, reconocer y cambiar eso. O sea, yo sí creía, como quizá muchos de ustedes han llegado a creer, que el amor propio era comer sano y hacer ejercicio. Y no, es parte de, pero no es lo único. Y hay otras cosas más importantes que trabajar en el tema de amor propio que, o sea, estar sano físicamente. Evidentemente hay muchas, muchas otras cosas. Entonces, creo que yo necesitaba, y no, o sea, no creo que todos necesitemos necesariamente vivir una mala experiencia para aprender, para hacer cambios en nuestras vidas, para reconocer que necesitamos ayuda, pero en mi experiencia personal creo que yo sí necesitaba este golpe de realidad para cuestionarme si realmente todo lo que había hecho en como 5 años o más, o sea, si realmente eso habían creado un cambio importante en mi relación conmigo misma. Porque pues yo daba por hecho como que pues yo me amaba mucho y me cuidaba y que era alguien que sabía mucho porque pues soy psicóloga y soy psicoterapeuta y tengo una maestría y pues llevo pues unos años ya dedicándome a esto de la terapia y ayudando personas, pero mm, yo seguía sintiéndome vacía, yo seguía teniendo muchos miedos, yo seguía siendo muy insegura de mí misma, yo seguía maltratándome a mí misma, atacándome a mí misma, yo seguía negando mis defectos, que tengo muchos, como todos los seres humanos. Yo seguía peleándome con mi historia, yo seguía guardando rencor a mis papás por diferentes cosas, yo seguía como negando muchas cosas que sin esta situación no hubiera entendido. Y para quien no tiene idea de lo que estoy hablando, pues la última relación formal y seria que tuve fue con una persona que pues era un hombre violento, era un hombre agresivo, era un hombre muy celoso, muy posesivo y pues fue alguien que generó mucho daño, pero fue alguien a quien yo le di como ese permiso y ese espacio en mi vida de generar todo ese daño. Y hoy lo reconozco y hoy también reconozco que pues no soy un angelito, que también tengo un lado agresivo y que pues desde ese lado agresivo pues mal enfocado, no trabajado, no consciente, pues yo atraje esta relación a mi vida de una u otra manera. Y que pues fui víctima de violencia doméstica, pero al mismo tiempo no quise quedarme únicamente en el rol de solo soy una víctima, sino como que le di un giro y transformé eso para entender qué necesitaba sanar en mí, más allá de culparlo a él por todo lo que pasó, que un tiempo lo hice, y hay videos aquí que lo comprueban,
pero hoy puedo ver esta situación de una manera diferente. Y creo que como resumen de este capítulo puedo decir que las mayores enseñanzas que me han dado mis previas relaciones es que todas las parejas que has tenido en tu vida tienen algo de ti. O sea, hay algo que tú compartes con esas personas más allá de cosas en común o de la mala suerte que has tenido para elegir a tus parejas si te ha ido mal. Y para mí era un tema de justo que me daba mucho miedo decir que no sabía cómo hacerlo, me sentía culpable cuando tenía que decir que no, me sentía culpable por poner límites, tenía muy baja autoestima, era muy insegura y eso me llevaba a aceptar cosas, maltratos, celos, control, etcétera, por miedo a que me dejaran, que me abandonaran, que se dieran cuenta que no era como lo suficiente para ellos. También entendí como, pues que si yo no sé cómo estar conmigo, o sea, si yo no disfruto estar conmigo, si yo todo el tiempo trato de ocupar mi mente con cosas, con personas, con situaciones, pues nunca va a llegar alguien que sea lo suficientemente bueno para mí. Entonces, pues ahora trabajo todos los días en la relación que tengo conmigo misma, trato de aprender lo más que puedo, trato de sanar diferentes cosas. Esto es como no es un trabajo terminado. Ahora estoy trabajando en mis problemas de ansiedad, que también he compartido en este canal, y en otras cosas. Y ha sido como un proceso constante, han sido golpes, ha sido pues dolor, sufrimiento, aprendizaje, pero insisto, hoy podrá decir a mis 30 años que no me arrepiento de nada de lo que he vivido en estos 30 años y que no haría nada diferente, aunque uno a veces se cuestiona y se arrepiente y se reprocha las cosas. Creo que todo pasó de la manera que tenía que pasar y que gracias a todas las cosas buenas y malas que he vivido, soy esta persona el día de hoy. Y soy alguien que le gusta mucho compartir esto justo para poder impactar a otras personas, para poder ayudar a alguien más con mis historias, con mis aprendizajes. Y esta es la intención de este podcast, porque creo que, pues como lo dijo otro terapeuta que admiro mucho, nos preparamos mucho para la vida profesional, para el curso tal, para el inglés, para aprender a manejar, para muchas cosas, pero muy poco nos preparamos para una decisión súper importante que es cómo elegir a una pareja. Entonces, pues esta es la intención de este podcast, que puedas crear nuevas experiencias y nuevas formas de crear relaciones saludables en tu vida y sobre todo buenas relaciones de pareja. Así que pues nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda, compártelo, dale un like si llegaste hasta aquí, suscríbete. Nos vemos.